la sensación que muchos están teniendo, o que la mayoría de las personas empiezan a sentir con todo este tiempo pasado, es como que seguimos en una trapa, en un enriedo, en una madeja que parecería no tener solución. Cuando uno empieza a recorrer las noticias y empieza a ver lo que está pasando, y empieza a darse cuenta que inclusive aquellos países o aquellas sociedades o aquellas personas que nosotros pensábamos que lo tenían todo bajo control, de golpe es como que la situación se le empezó a ir de las manos a tal punto que están como atrapados, o estamos atrapados en algo que no tiene salida. Entonces en esta noche yo les quiero hablar de esto. Atrapados, pero sin salida. Porque es curioso de que el ser humano no fue diseñado para tanta incertidumbre. Están diciendo los que saben, los que estudian, no solamente las patologías sociales, las situaciones extremas, donde que no puede un ser humano tener tanta carga negativa durante tanto tiempo. Es como que todo nos está enloqueciendo, como que todo se está agotando y todo se está terminando. Es como que nos sentimos, yo diría como ese ratoncito de laboratorio que lo meten adentro de una cuadrícula y que no se puede mover o que no puede ir para ningún lado. Así se sienten, así nos sentimos. En estos días yo estuve hablando con una persona que él me decía, mirá Ángel, parecería que vamos a empezar un año más en lo mismo que pasamos el año pasado. Y realmente ya no lo soporto más. Y si yo tendría que vivir de esta manera, yo no sé si voy a tener cuero para aguantarlo. Así se sienten muchos. Como que nos acorralaron. Como que toda esta situación, la pandemia, lo que generó todo esto, es como que nos acorrala y nos deja en un rinconcito sin tener posibilidad. Y lo que es peor, enfrente nuestro pueden haber alternativas, pero no sabemos cuál tomar. Yo sé que cuando empezamos el año pasado, empezamos a hablar de reciclarnos, de reinventarnos, y todas esas frases lindas que a veces decimos y que nos caen bien y hasta nos seducen. Pero lo cierto y lo concreto es que pasa el tiempo, la situación se agrava y seguimos en el rincón. Es como que seguimos en un rincón, ahí paradito, esperando que alguien venga a solucionarnos el problema. Y lo que es peor, queriendo volver a una normalidad que parece que ya no existe. No me estoy refiriendo solamente a la pandemia. Me estoy refiriendo a que muchas veces en nuestra vida y en nuestra vida espiritual nos pasa lo mismo. Situaciones complejas que han llegado a nosotros, que nos dejaron en un rinconcito, que no nos podemos mover y que cada acto que nosotros tenemos o queremos hacer nos embarra más. La respuesta de Manuel en esta noche sería, hay salida. Y la salida es Cristo. Y si tuviera las 500 personas acá sentadas, me gritarían a coro y a viva voz diciendo, amén, así sea. Pero es tan así. ¿Es realmente la respuesta más fácil de dar? Todo indicaría que la humanidad enfrenta, y sin exagerar, uno de los desafíos más importantes de su historia. Comparado quizás a lo que tuvo que enfrentar épocas de pandemias brutales, porque nosotros hoy hablamos, pero la humanidad ya ha atravesado por esto. Ha atravesado pandemias que han durado años y han matado millones de personas. Como tenemos la historia, podemos ir a la historia. Y la época que estamos viviendo hoy nos podría asemejar a esas épocas de pandemias brutales, de guerras interminables o de liderazgos desequilibrados. La humanidad fue testigo de esto. La humanidad fue testigo de líderes que llevaron a millones y millones de personas al exterminio. Guerras que duraron 40, 70 años y mataron ciudades completas, generaciones completas. Sin lugar a duda, la humanidad en su conjunto enfrenta un desafío parecido y a nosotros nos toca vivirlo. Quizás porque nosotros solamente leíamos los libros de historia y nos parecía atrapante escuchar las historias de estos liderazgos, de estas pandemias o de lo que atravesó la humanidad. Y de repente nos tocó a nosotros. Ahora es indiscutible que como ciudadanos y como sociedad enfrentamos situaciones parecidas, pero también como iglesia, como hijos de Dios. A lo largo de la historia bíblica y de la historia que narran los libros de historia de la iglesia también enfrentó situaciones extremas como esta.
Y cuando analizamos y vemos todo lo que pasó, encontramos que tuvieron que enfrentar palabras muy parecidas a las que hoy enfrentamos, como palabras que nos hablan de la desazón, de la incertidumbre, de la crisis, de la frustración y, ¿por qué no?, de la desesperanza. Lo que más hoy veo en el brillo de los ojos de las personas es la desesperanza. Lo que más veo en la gente es la frustración de ver que sigue en el rinconcito y que no tiene posibilidades de salir de ningún tipo. Me encantaría gritarles a todos que se puede, pero no es de todos la misma experiencia. Y de repente todo fue desencadenando y trayendo problemas sobre el problema. Y son parte cotidiana, diría, cotidiana, que nosotros vivimos, que nos toca vivir. Son realidades concretas, no cuentos de hadas. Me encantaría empezar a contar cuentos y sensaciones, pero hoy nos damos cuenta que estamos frente a un problema y necesitamos herramientas concretas. Y es por eso que yo en esta noche te quiero dejar 3. Si estás en ese rinconcito, donde aparentemente estás atrapado y sin salida por la circunstancia, porque si decís lo que sentís, vas a volar por los aires. Si tomás la decisión que querés tomar, pensás que vas a hacer más perjuicio que beneficio. De repente todo te rodeó y todo te cercó y sos como ese niño en el rincón esperando quizás algo mágico, algo que suceda. Y todos en el fondo, que creemos inclusive en Dios, estamos esperando ese momento donde Dios haga algo. Y muchas veces nos resignamos a decir, estoy esperando que Dios haga algo, pero pasan los días y parece que seguimos en el rinconcito. Entonces te quiero dar 3 herramientas que a mí me ayudaron a salir de ese enredo, de sentirme que estoy en una madeja y no le encuentro la punta. No te vengo a contar sueños maravillosos y extraordinarios, ni cuentos de hadas, te vengo a mostrar realidades. Y la primera que se me ocurrió, la primera herramienta que te quiero dejar en esta noche y que te puede llegar a servir para pasar este tiempo, es que puedas descolgar los cuadritos. Sí. Si estás en ese rincón y estás acorralado y parecería que no tenés solución, tu primera experiencia tiene que ser descolgar tus cuadritos. ¿Y a qué me refiero a eso? Una vez hace muchos años atrás, yendo a un país de aquí de Sudamérica, no lo voy a mencionar por las dudas, pero de repente cuando llegué y entré a la casa del pastor que me había recibido, de repente me encontré con una pared llena de cuadros. Y entonces me acerqué a leer los cuadros. Me llamó la atención porque la pared tendría unos 5 metros de largo y desde el cielo raso hasta casi la altura de la mesita estaba llena de cuadros. Entonces cuando me acerco empiezo a leer los cuadros y empiezo a sorprenderme porque en los cuadros habían muchas palabras proféticas que se dirigían a la persona dueña de la casa y pastor de la iglesia. Y entonces ahí me empecé a maravillar porque empecé a leer un montón de cosas que hacían a la intimidad de él, al trato de Dios con él, pero que este hombre se encargó de escribirla, ponerla en un cuadro y ponerlo en la mesa, en la pared de su casa, para que todo el mundo que entre a su casa la leyera. Entonces lo que me di cuenta inmediatamente leyendo todo eso, de que si había un interesado, si había alguien que quería que se entere o nos enteremos de lo que Dios le había dado a él, era precisamente la misma persona que se encargó de colgar cuadros como trofeos, cuadros que hablan de glorias pasadas, y de eso te quiero hablar. Porque las glorias pasadas pueden hacer que vivamos del recuerdo y que dejemos de tener la emoción cotidiana de vivir algo extraordinario de parte de Dios. Es cuando viviste experiencias de gloria, de bendición. Es cuando viviste experiencias que te marcaron en la vida y de repente haces un gran cuadrito para ponerlo en el centro de tu casa, para mostrarlo, para gloriarte, para de alguna manera mostrar en ese hermoso cuadro de honor lo que Dios te dio, lo que viviste.
Y esa experiencia, lejos de ser un norte para tu vida, porque todo lo que vivimos de alguna manera, lo que nos hace es marcarnos un norte para nuestra vida, de alguna manera nos vamos enamorando de esas glorias pasadas y empezamos a recordar todo lo que Dios nos hizo sin darnos cuenta. La experiencia extraordinaria de vivir algo nuevo, distinto todos los días. Es la experiencia de saber, de vivir, de disfrutar, de que Dios tiene una alternativa distinta. Y entonces como nos quedamos tan clavados en lo que un día nos pasó, entonces no nos damos cuenta que Dios tiene una bendición nueva y entonces no la queremos ni nos preocupamos por vivirla. Hubieron situaciones en mi vida donde yo necesité que Dios me sorprenda. Qué linda fue esa experiencia y sigue siendo esa experiencia donde Dios te sorprende. Esa emoción de entender de que Dios algo va a hacer. Y hubo un momento en mi vida donde como necesitaba y dependía de un milagro de Dios, cada mañana que amanecía con mi esposa le decía, Ceci, hoy Dios nos va a sorprender. Y de hecho la viví. Pero a medida que la vamos viviendo es como que la vamos atesorando y vamos generando esos trofeos. Y los vamos arrinconando y poniendo en lugares de exhibición para que todo el mundo se dé cuenta de las grandes experiencias que vivimos cuando Dios tiene algo nuevo, diferente, hoy, no ayer. Uno de los grandes problemas para salir de ese encierro es no enamorarnos de los milagros pasados. Vivir lo fresco, lo distinto, lo cotidiano. Esa emoción que te hace vibrar por la esperanza de no saber lo que Dios va a hacer. Hace muchos años atrás me habían dado el privilegio de poder ir a un lugar llamado, aquí muy cerquita en la provincia de Buenos Aires, llamado Marcos Paz. Se lo digo a todos los amigos que no conocen Buenos Aires o Argentina. Y con mucha alegría con mi esposa, durante mucho tiempo yo iba a dar clase de instituto bíblico. Era muy jovencito. Y entonces yo me iba hasta Marcos Paz, unos cuantos kilómetros de Buenos Aires, con mucha alegría los días martes, en inviernos crudos, a poder llevar la palabra y ahí había un grupito de hermanos que se juntaba a recibir instrucción bíblica. Qué bendición vivimos con esos hermanos y amigos de Marcos Paz. Yo tenía un auto que Dios me había bendecido y me había dado cuando empezaba a viajar. Y me había dado un Fiat 147, blanquito. Fue mi primer milagro en el ministerio. Y yo viví esa experiencia como una experiencia muy grata de parte de Dios. No me voy a olvidar de que un hermano muy espiritual de mi iglesia se me acercó y me dijo, sé que lo estás contando con mucho loor. Yo conté a todo el mundo de que Dios me había bendecido con un auto para poder ir a donde Dios quisiera que vaya. Y este muchacho se me acercó y me dijo, hay un pequeño detalle, mirá que el auto es naftero. Y en mi época, cargarle nafta a un auto era muy difícil. Y entonces esta persona viene y me dice, yo sé que lo contás como un milagro de parte de Dios, pero mirá que al auto hay que ponerle nafta y hay que pagar seguro. Hay que ver si lo vas a poder sostener. A lo que yo inmediatamente repliqué y dije, si el Dios que me regaló este auto o me dio la posibilidad de este auto, ¿acaso no se da cuenta que va a nafta y que paga un seguro? Seguramente me va a dar la posibilidad de sostenerlo. Para mí fue una bendición. ¡Qué milagro! Un milagro de prosperidad muy grande para mi vida. Lucíamos con encanto ese vehículo y decíamos a todo y le contábamos a todo que eso había sido un milagro de parte de Dios. Una provisión sobrenatural, sin darme cuenta de lo que iba a pasar después. Me acuerdo que al poco tiempo parece que la profecía de este hermano se estaba cumpliendo. Y me di cuenta de que un día tenía que ir a dar clase al instituto y dar clase bíblica donde tenía que ir. Y el tanque de nafta de mi auto estaba en cero. Y yo me acordaba de este hermano que siempre me decía, mirá que el auto anda a nafta. Y yo decía, ¿cómo puede ser si Dios puede proveerme un auto, no me va a dar la nafta para ponerle? Y entonces me acuerdo como hoy que el tanque estaba clavado en cero. Y yo tenía que ir a dar clase. Entonces me fui hasta donde lo tenía guardado. Y usted no me va a creer. Pero yo agarré y me acerqué a mi auto. Y puse mis manos sobre la tapa del tanque de nafta. Y yo dije, Señor, yo muchas veces escuché de estas cosas, pero yo nunca lo viví. Yo muchas veces escuché que vos multiplicabas y dabas y bendecías, pero yo nunca lo viví. Señor, yo te pido que pongas nafta al auto porque tengo que ir a dar clases del seminario.
Y puede ser que a usted le parezca una pavada, pero después de orar y esa emoción y esa esperanza de saber que Dios podía hacer un milagro, quizás un milagro que a usted le puede resultar insignificante, porque eso se solucionaba yendo a ponerle nafta, pero yo no tenía ni para ponerle nafta. Entonces después de orar con esa emoción, decir, ¿será que Dios lo puede hacer o no lo puede hacer? Pero creyendo que Dios lo podía hacer, me subí al auto y cuando lo pongo en contacto, ese tanque de nafta se clavó en la mitad. Y dije, Dios, ¡qué bueno! ¡Sucedió! ¡Vivió! ¡Está! ¡Puede ser posible! Para mí fue un milagro y fue un cuadro de honor que durante mucho tiempo, con mi esposa ante cada necesidad, nos acordábamos cuando Dios multiplicó la nafta. Y como ya me había engolosinado, ya oraba por los tarros de azúcar, de yerba, ya oraba por la heladera, abría la heladera y lo único que había dentro de la heladera era un vaso de agua, y entonces la cerraba y le profetizaba y le decía, está llena de lechón, chivito, lo que venga. Qué experiencia grata para mí. Descubrir a ese Dios que podía proveerme de los recursos o del bien que tanto necesitaba. Y pasaron los años y la nafta nunca me faltó porque después Dios empezó a proveer recursos y nunca más tuve que orar por un tanque de nafta. Nunca más tuve que pedirle a Dios que me ponga nafta porque Dios me enseñó a trabajar, a esforzarme, a presupuestarme y me empezó a dar los medios para nunca más. Y desde aquella época, estamos hablando del año 1994, cada vez que llego a una estación de servicio, la orden es full, completo. ¿Por qué te cuento esto? Porque un día vio que las mujeres vuelan. Y cuando tuvimos el deseo en nuestro corazón de comprarnos una casa mejor, mi mujer fue a buscar la mejor casa del mejor barrio que podíamos acceder. Y entonces cuando mi mujer me dijo, mirá Ángel, ¿viste que estamos orando por una casa nueva? Sí. Bueno, mirá, en tal y tal lugar vi una casa. Mirá, esa puede ser nuestra casa. Y cuando vi esa casa, y cuando vi y escuché lo que pedían, yo dije, no, Dios, es demasiado. Y entonces me había olvidado del Dios que podía llenar un tanque de nafta, pero parece que no le daba la nafta para poder alcanzar ese deseo de nuestro corazón. Y estando en ese lugar, Dios me dijo, y si yo soy el Dios que en algún momento de tu vida te proveí para cada una de tus necesidades, ¿acaso esta casa no te la puedo dar? Y ahí me di cuenta que muchas veces nos quedamos con esos viejos testimonios o con las cosas que nos pasaron en la vida, pero no vivimos el día a día. ¿Y por qué le cuento todo esto? De la mano de Isaías, el reino del sur había evitado que los asirios entraran por las calles de Jerusalén. 40 años atrás, Israel había caído como el reino del norte y el reino del sur durante 40 años resistiendo los embates de Asiria. Que te rodeen los de Asiria no era sencillo, ni tampoco era simpático. Sennacherib, capitán del ejército y amo de Asiria, rodea Jerusalén. Y es Isaías al mando el que logra la resistencia. De la mano de Isaías se logra lo que los hermanos del norte no pudieron. Que la mano de Dios pueda manifestarse a tal punto que un ejército que no había forma de combatirlo sea exterminado por un ángel de Dios en una sola noche. Una noche se levantó un ángel del Señor y dice que mató a 185.000 del ejército de los asirios. Ahí bajo el reino de Ezequías, ahí bajo la humillación nacional y el clamor a Dios, ahí en ese estado cuando vivieron la mano de Dios y volvieron a soñar con que Dios los podría librar, estaban acorralados en un rincón por Asiria, y si los de Asiria entraban, estaban liquidados, no había alternativa. Los embajadores de Asiria le decían a los que estaban en los muros, entréguense porque no hay solución. Y Ezequías toma las cartas de amenaza
y se va a la casa de Dios, lo que yo te digo que vengas a hacer. Se fue a la casa de Dios con las cartas en sus manos y las expuso delante de Dios y le dijo: Dios, acá están las amenazas de mis enemigos. Es verdad que sometieron a todos los pueblos, pero todos los pueblos no tienen el Dios que nosotros tenemos. Y Ezequías le dice a Dios: Dios, vos sos Dios, vos vivís entre querubines, vos nos podés salvar. Y entonces dice que mandó a sus más fieles a hablar con Isaías, el profeta, y fueron a Isaías y le dijeron: el rey te dice que estamos en el peor momento, porque la mujer está a punto de dar a luz y ya no tiene fuerzas. Y esa palabra a mí me golpeó, porque lo que está diciendo Ezequías es: estamos en el peor momento, estamos acorralados, no tenemos alternativa, no tenemos salida posible, no tenemos más fuerzas. Y hay momentos en tu vida donde no existen las fuerzas. Hay momentos en tu vida donde no hay más fuerzas. Y entonces dice que Isaías recibe palabra de Dios y le manda a decir a Ezequías: no te hagas problema, porque yo escuché tu oración. Y yo quiero decirle a los embajadores que vinieron de Asiria: la hija de Sión te menosprecia, mueve su cabeza delante de ti, por el mismo camino que viniste te vas a volver. Yo voy a amparar esta ciudad por amor a mí mismo, yo voy a amparar, yo los voy a sacar. Y un ángel del Señor exterminó 185,000. Dice que cuando se levantaron a la mañana, dice que eran todos cuerpos muertos. ¡Qué milagro! No te digo que era como el tanque de nafta del 147, pero era parecido. ¡Qué milagro! Yo me pasaría el resto de mi ministerio contándole a todo el mundo cómo se hace para que un ángel del Señor venga y mate a 185. Sí, vos que querías exterminar a tu suegra, ahí tenés la excusa. No. Ese vecino que te molesta. Ese jefe que te molesta. Isaías se podía pasar, Israel se podía pasar el resto de su historia diciéndoles que una noche un ángel del Señor se levantó y exterminó 185,000 y por eso se fueron y fue liberada Jerusalén. Pero yo empiezo a notar algo raro en Isaías. Eso está relatado en los capítulos 38, 37 de Isaías. Pero ya por el capítulo 41 Dios empieza a decirle al pueblo, a ese pueblo que fue liberado: no temas porque yo estoy contigo. Era una evidencia extraordinaria. Claro que Dios estaba con nosotros. Indudablemente lo que acababa de pasar demostraba que Dios estaba con ellos. Entonces dice que Dios le empieza a decir al pueblo: yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios. Siempre te ayudaré, siempre te sostendré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que te levantan contra ti, yo los voy a exterminar. Y todos, amén, gloria a todos. Dios empieza a decirle: mira Israel, mira Jerusalén, yo abriré caminos en el desierto, yo abriré fuentes en la soledad. Hasta los arbustos y los animales del desierto me lo van a agradecer por ustedes. Yo voy a volver a abrir en el desierto, yo voy a hacerlo. Y todo el mundo decía: qué bueno, sí, esto es así. Pero ¿qué hicieron? Colgaron su milagro en un retrato, lo pusieron en un cuadrito de honor y el resto de su vida se la hubieran pasado hablando de eso. Pero me impacta que en el capítulo 43 y 41 Dios va a repetir algo que a mí sí me llamó la atención. Dios se dio cuenta que estos que fueron liberados, que estaban en un rincón atrapados y sin salida, y de golpe Dios hizo un milagro, se iban a aburguesar. Se iban a quedar con esa nostalgia de las glorias pasadas. Y entonces en el capítulo 43, abróchese el cinturón, la Biblia nos dice: así dijo Jehová, el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas, el que saca carro y caballo y ejército y fuerza, y caen juntamente para no levantarse, fenecen como pábilos que quedan apagados. No se acuerden de las cosas pasadas, ni traigan a la memoria las cosas antiguas. Pare
un minuto ahí. Ese versículo siempre lo asociamos con el Evangelio, que dice que si una persona está en Cristo, nueva criatura es. Dios le está hablando a una nación que fue liberada de Asiria. Dios no le está hablando de eso. Dios le está diciendo que no se acuerden ni queden en el recuerdo más que un norte espiritual las experiencias pasadas, porque si se quedan mirando solo lo que fue ayer, no van a vivir lo de hoy. ¿Por qué? No recuerden las cosas pasadas. No tengan en cuenta lo que ya ha sucedido, porque aquí que yo hago cosa nueva. ¿Qué le está diciendo Dios? A ustedes los asombró lo de los asirios. Yo tengo más. Yo voy a hacer cosas nuevas. Yo voy a volver, dice en el capítulo 43, yo voy a volver a abrir caminos en el desierto. ¿Qué significa que voy a volver? Ya lo hice. Y lo que Dios le está diciendo, si yo lo hice antes, ¿qué te hace pensar que no lo puedo hacer ahora? Cuando Dios dice, no te acuerdes de las cosas pasadas, yo hago cosas nuevas. Otra vez, quiere decir, si lo hice antes, Ángel, ¿cómo no lo voy a hacer ahora? Si lo hice hace 5 años, ¿cómo no lo voy a hacer ahora? Si te libré antes, ¿cómo no te voy a librar ahora? Si te sané antes, ¿cómo no te puedo sanar ahora? A veces recordamos cuando Dios nos liberó, cuando Dios nos prosperó, cuando Dios nos sacó, y de repente nos viene esta crisis y estamos en un rinconcito atrapados, y no sabemos para dónde ir, y Dios dice, pero si yo ya lo hice, si yo ya te saqué una vez, ¿qué te hace pensar que no te voy a volver a sacar otra vez? Otra vez abriré caminos en el desierto y ríos en la soledad. Las fieras del campo me honrarán, los chacales y los pollos me honrarán, porque daré aguas en el desierto y ríos en la soledad, para que beba mi pueblo, mi escogido, este pueblo creado, mis alabanzas publicará. Podría pasarme el resto de mi vida contando cómo Dios nos ha provisto para hacer esta casa. Sin embargo, te puedo contar que eso ya es pasado. Te puedo contar que durante este año, cuando toda la situación se volvió extrema y cuando hasta esta casa la tuvimos que cerrar, la bendición de Dios vino sobre nuestras vidas con mayor intensidad, a tal punto que cerrábamos el año y no sabíamos qué hacer con tanta bendición. Y era tanta la bendición que entró por esta casa, que no solamente alcanzó para los propios de esta casa, sino que superó para los demás, a tal punto que pudimos ir a hospitales a dar y a dar y a dar. De que dejes de mirar precisamente esas bendiciones que pasaste. Porque si bien Dios ya lo hizo, hoy Dios tiene algo nuevo. Capaz que no es el tanque de nafta del 147, pero por ahí es esa casa que estás necesitando o esa provisión que estás necesitando. Entonces, si vos querés salir de ese encierro y de ese lugar que pareciera que no hay solución alguna, déjate sorprender por Dios. Lo primero que tenés que hacer es descolgar tus cuadritos. Y eso significa, yo quiero vivir cada mañana una bendición nueva. Y es lo que decía Jeremías. Jeremías dice que las bendiciones de Dios son nuevas cada mañana, que sus misericordias son nuevas cada mañana. Y una de las cosas que Dios más me plantea es, si lo hice ayer, ¿cómo crees que no te voy a defender hoy? Si te defendí ayer, te defiendo hoy. Si te perdoné ayer, te perdono hoy. Si te sané ayer, te puedo sanar hoy. La obra de Dios en tu vida nunca va a terminar. Y cada mañana, cada día necesitas vivir la emoción de un milagro nuevo de parte de Dios. Lo segundo es que vas a aprender a ceder el paso. Ceder el paso es entregar el 100% del mando de tu vida a Dios. Y eso es lo que más nos cuesta. Si hay algo que nos cuesta, es entregarle el mando a Dios. Y para entregarle el mando a Dios, vas a tener que aprender a ceder el paso. Ceder el paso implica
darle el honor, darle la posibilidad a otro que pase por delante tuyo o que sea el que vaya delante tuyo. Ceder el 100% de nuestra vida no es lo que más nos fascina, ni es lo que más nos agrada, porque eso implica una dependencia absoluta de Dios. Depender de Dios no es una tarea sencilla. Siempre digo como que tenemos un indio adentro que quiere revelarse en cada momento, y más cuando las cosas se van de las manos. Cuando las cosas se salen de control es como que somos los primeros en querer movilizarnos y hacer. Ahora, sin embargo, ceder el mando es entregarle a Dios la disposición. En uno de los textos más mal interpretados que yo he escuchado durante mucho tiempo en las iglesias, fue la escena del pueblo de Israel frente al Mar Rojo. Israel estaba frente al Mar Rojo y la situación era realmente muy, pero muy impactante. ¿Por qué digo esto? Porque ese grupo de personas durante mucho tiempo vivieron milagros extraordinarios de Dios. Habían vivido las plagas, habían vivido cómo la mano de Dios los había rescatado de lo que la misma Biblia habla como el horno de hierro. Ellos habían salido de un lugar extremo, de una situación extrema, acorralados definitivamente y sumidos en la peor esclavitud por 400 años. La mano de Dios los rescató, los sacó y con mano poderosa salieron. Ahora, cuando están ellos frente al Mar Rojo, dice la Biblia que ellos ven a sus espaldas que vienen los egipcios. Esa definición que leemos muy rápido tiene un sentido mucho más profundo cuando nos ponemos en la carne y en la piel de las personas. Ahí vienen los que te patearon durante 400 años. Ahí vienen los que violaron a tus hijas durante 400 años. Ahí vienen los que te sometieron y te amargaron la vida a tus espaldas. Esos enemigos que pensaste que ya no estaban más, de golpe resucitan todos. Es como pensar que muchas veces la mano de Dios te levantó y te rescató de ciertos lugares o situaciones y de golpe es como que tus enemigos reviven todos. La Biblia nos dice que los egipcios vivieron a sus espaldas e Israel temió con gran temor. No estaban equivocados, porque atrás venían los que amargaron su vida con dura servidumbre, los que los esclavizaron y todo lo que usted sabe. Entonces dice que Israel inmediatamente va a Moisés y le dice: ¿no es esto lo que te hablamos en Egipto? Déjanos servir a los egipcios. Es preferible ser un esclavo con la panza llena que atrevernos a una libertad que no sabemos cómo nos va a ir. Moisés va a pronunciar unas palabras que durante mucho tiempo yo he escuchado, quizás muy mal interpretadas, y se las quiero leer. Dice la Biblia que ellos le dijeron: ¿no es esto lo que te hablamos? Y los hijos de Israel se quejaron y le dijeron: ¿no es esto lo que te hablamos en Egipto? Déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servirlos que morir en el desierto. Y Moisés le dijo al pueblo: no teman, estén firmes, vean la salvación de Dios, que el Señor hará hoy con vosotros, porque estos egipcios que hoy ustedes están viendo, nunca más lo verán, nunca más los volverán a ver. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Y esta palabra durante mucho tiempo yo la escuché enseñar mitad verdad, mitad incierta. Porque esto es: deje que el Señor haga. Deje, descanse, duerma la siesta tranquila, total el Señor va a hacer. Dios le dijo: Jehová peleará por ustedes, ustedes estarán tranquilos, pero inmediatamente le da la instrucción. No los deja sencillamente en el descanso para que duerman y Dios lo haga todo. Es por eso que muchas veces usted encuentra personas que sencillamente se entregan a que las circunstancias les manejan la vida. No dijo eso Dios, porque inmediatamente dice: entonces Jehová le dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Lo primero que tenés que hacer es darle una orden, dile que marchen. Alza la vara, extiende la vara y divide el mar. Y pasen los hijos de Israel por en medio. Entonces parecería contradictorio. Parecería, si estos estaban acorralados, si a sus espaldas venían los egipcios, si enfrente estaba el mar, no había posibilidad ninguna. Y estaban como acorralados, atrapados, sin salida. No, había salida. La salida es entregarle el mando a Dios y ceder posición. Y decir: Señor, enfrente tengo el mar, atrás están mis enemigos, decime cómo salimos. Y Dios dijo: levanten la vara.
Levanta la vara, Moisés, y dividilo. ¿Qué le está diciendo Dios? Quiero que aprendas a sujetarte a mi voluntad y dependas de mí. Si yo digo que el mar se abre con levantar un palo, lo vas a hacer. Y yo te quiero ver a vos ahí, enfrente del Mar Rojo, levantando un palo para que se divida el mar. Entonces, cuando estás acorralado y no hay soluciones posibles, lo que vas a tener que hacer es ceder el paso para que Dios te diga cómo se hace, para qué lado vamos, y atrevernos a levantarnos y enfrentarlo. Dios no le dijo, mirá, quédate ahí, quédate tranquilo, yo te corro un poquito y hago justicia. No, le dijo, no, sean protagonistas. Y yo quiero decirte que todo lo que nos está pasando parecería que nos está acorralando. Parecería que estamos en un rinconcito totalmente acorralados, atrapados, sin salida. A nadie se nos ocurriría que la salida está por delante. A nadie se nos ocurriría que la salida sería por ahí. Si yo hubiera hecho una reunión de liderazgo y le hubiera dicho ¿por dónde salimos? Ninguno me hubiera dicho por el medio del mar. Pero Dios, en este tiempo, en esta hora, que vuelve a hacer las cosas que siempre ha hecho, que te pide que bajes los cuadritos de tu comedor para que todo el mundo vea tus trofeos de guerra y te atrevas a vivir algo distinto, te dice, el camino que yo tengo para liberarte a nadie se le ocurrió y es por el medio del mar. Para eso vas a tener que aprender a depender de Él. Alguien me preguntó en estos días, ¿cómo era la sensación de depender de Dios? Depender de Dios es tirarte al vacío sabiendo que alguien te va a agarrar. Y la tercera experiencia que vas a tener que vivir es agarrados de Dios y cambiando de ánimo, cambiando de actitud. La Biblia nos dice y nos cuenta que el apóstol San Pablo vivió una experiencia muy fuerte. Yo quiero decirles que las soluciones mágicas no existen. Pero sí una profunda experiencia con Dios puede cambiar definitivamente tu ser interior y llevarte a un cambio de actitud. Dios no es Aladino que froto la lámpara, sale Aladino y me dice, ¿qué necesitas? Pero sí agarrarte a Dios te puede llevar a vivir una experiencia tan profunda con Él que te liberta desde adentro. Produce una libertad en tu interior que te lleva a vivir una experiencia tan profunda con Dios que cambias de actitud. Yo siempre suelo decir que nunca se puede ser libre por fuera si no sos libre por dentro. Nunca vas a poder materializar la bendición de Dios si primero no la vivís internamente en tu espíritu. Y entonces la Biblia nos dice que el apóstol San Pablo lo agarró un Euroclidón. Una tormenta y una tempestad que los tuvo 3 días a punto de la muerte. 3 días sin ver sol ni nada. En medio de una tempestad tan grande, la Biblia nos cuenta que fueron acosados por una tempestad no pequeña y habían perdido la esperanza de salvarse. Así se sienten muchos, así están muchos. Acorralados en esta pandemia, perdiendo sus trabajos, sus situaciones personales cada vez más complejas y ya hasta perdieron la esperanza. Y yo empiezo a ver que la gente empieza ya a ver con un pesimismo diciendo, mirá, acá nos vamos a contaminar. El otro día uno me decía, mirá, acá nos vamos a contaminar todo, acá no va a quedar nadie. Esto está hecho para una purga mundial, para que mueran millones de personas. Ya perdimos toda esperanza y la esperanza parecía que era una vacuna y ahora no viene y ahora viene la otra. Y ya los que al principio decían, no, la vacuna rusa no me la pongo, ahora dicen, por favor, dame la rusa. La esperanza se va decayendo y habían perdido toda esperanza de salvarse. Pero la Biblia nos dice que ahí el apóstol Pablo se levantó y les dijo a todos, muchachos, tengan ánimo. Lo primero que les va a decir, tengan ánimo, porque anoche estuvo conmigo el ángel del Señor de quien soy y a quien sirvo. Y me dijo que nada se va a perder, que ninguna vida se va a perder. Así que cobren ánimo y coman, porque todavía nos queda un largo camino. Todos podrían alegrarse y decir, qué bueno. Pero dice que pasaron 11 días más, 11 noches más en el mismo estado. ¿Cómo se cambia el ánimo cuando la tormenta cada vez se hace más larga? Pues entonces ahí te das cuenta que el ánimo depende de un montón de cosas que te van rodeando, pero hay un momento donde vas a tener que cambiar el ánimo
Y lo vas a tener que cambiar por convicción. Dice que pasaron 11 noches más y a la 14, o sea, al 14 días, vieron el amanecer. ¿Qué significa esto? Es vital cambiar de actitud. Cambiar tu desánimo por confianza. Cambiar tu miedo por esperanza. La Biblia dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Y entonces este es el momento donde Dios, de una manera sencilla, profunda, nos dice a nosotros que cambiemos de ánimo. Y fue lo primero que Jesús le dijo a los discípulos clavados en la tempestad. Dice que cuando Jesús, después de hacer la alimentación de los 5.000, un milagro extraordinario. Yo hubiera quedado toda la vida hablando de cómo hace para dar de comer a 10.000 personas con unos pocos panes y peces. Podríamos pasarnos y colgar el cuadrito y decir, mirá lo que Dios hizo a través de mi vida. Sin embargo, Dios tenía un milagro superior. Le dice a los discípulos, vayan, yo los alcanzo del otro lado de la ribera. Los discípulos enseguida se subieron al barco y se fueron al otro lado de la ribera. Nadie se preguntó a Jesús cómo iba a volver, porque no quedaban. Y la Biblia nos dice que entonces a medianoche Jesús estaba orando y fue a ellos caminando sobre el mar. Mire qué interesante. Baja el cuadrito de ayer, el cuadrito de la multiplicación ya no es. Ahora viene otro milagro mayor, y el milagro mayor que en medio de la tempestad, cuando la barca se estaba quebrando, cuando estaban acorralados, Jesús le dijo 3 cosas que usted en esta noche tiene que tomar nota. Jesús le va a decir 3 cosas que te pueden ayudar esencialmente a salir de la crisis. Lo primero que le va a decir es, tengan ánimo, lo mismo que Pablo, cambien el ánimo y múdense a la convicción. A la distancia. Lo primero que escuchan esos discípulos confundidos, aterrados, en un rincón sin salida, tengan ánimo. Es como si yo a usted le vengo a decir, en esta noche, cuando todo se está complicando, cuando hasta por ahí no tenés trabajo, cuando la pandemia te acorraló, cuando todo te está dando vuelta, cuando no tenés soluciones posibles, lo primero que te dice tu pastor, múdate a la convicción. ¿Qué significa eso? Jesús le dice, tengan ánimo, no pierdan el ánimo. Pásense de un estado de ánimo a una convicción, a decir, mirá, si el Señor nos hizo subir a este barco, el Señor va a venir y nos va a ayudar. Lo primero que Dios le dice, cambien el ánimo y múdense a la convicción. La convicción no tiene nada que ver con tu estado anímico. Tu estado anímico te va a tirar para abajo, tu estado anímico te va a deprimir, tu estado anímico te va a mudar a la desazón, a la desesperanza. Pero la convicción es tu fuerza interior, estás convicto, estás convencido de que Dios no te va a abandonar. Tengan ánimo. Lo segundo, aprendan a saber quién es quién. Y si hay algo que todo esto que nos está rodeando nos está enseñando a saber quién es nuestro Dios. Porque lo segundo que Jesús le dijo es, yo soy. Tengan ánimo, yo soy. El mismo yo soy que le dijo a Moisés cuando le preguntó, y cuando me pregunten quién me manda, ¿qué le digo? El yo soy. El yo soy significa el ser que tiene existencia propia, que es autosuficiente y que no necesita de nadie para sostenerse. Ese es el Dios que no necesita de nadie, que se sostiene por sí mismo, que tiene vida propia y puede sostenerte en la peor tempestad. Si Dios puede sostenerte en la peor tempestad, eso traerá la gloria a Dios. Y lo tercero que Dios le pide, que el temor no es el camino. ¿Qué vas a ganar teniendo miedo? Más miedo. Dice que Jesús le dijo a sus discípulos asustados, acorralados y sin salida, no se asusten, tengan ánimo, yo soy, no tengan miedo. Y eso es lo que en esta noche te quiero dejar en tu corazón. Hoy a la mañana meditaba en un versículo que realmente me impactó. Es un salmo que conozco de memoria, pero es un salmo que usted en su Biblia lo tiene que tener marcado. Dice el Salmo 85, muéstranos, oh Jehová, tu misericordia y danos tu salvación. Escucharé lo que hablará Jehová a Dios.
porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Escucharé lo que Dios tiene para mí, porque cuando Dios me hable, me va a dar paz, y esa paz va a lograr que no me vuelva loco. Y miren, termino en esta noche. Es para volverse loco lo que nos rodea. Lo que está pasando a nuestro alrededor pone a prueba nuestra fe. Y quiero decirles que si nosotros no vamos a Dios, a escuchar a Dios, es probable, es muy probable que te sientas a enloquecer. Todo lo que nos rodea nos deja en un rinconcito, atrapados y sin salida. Como Ismael, que estaba con su familia en un auto ahí, frente a la nada misma. Y si no hubiera aparecido ese foco, esa luz, esos guardias que lo rescataron, yo creo que Ismael todavía está allá. Cuando estás acorralado, sin salidas posibles, hay una alternativa para que no te vuelvas loco. Y es escuchar lo que dice Dios. Y Dios en esta noche te dice, bájame los cuadros de honor, baja. Los trofeos de guerra vieja, ya está, hoy quiero hacer un milagro nuevo. Ya no recuerdes cuando yo lo hice antes, porque hoy lo puedo hacer de nuevo. Y hoy lo voy a hacer de nuevo. Bájame los cuadros. Bájame los cuadros de honor, eso que exhibís con tanta gloria, porque yo quiero hacer cosas nuevas. Mi proactividad no tiene límites. Mi capacidad no tiene límites. Bájame los cuadros. No solamente bájame los cuadros, cédeme el paso, dame el 100% de tu vida. Y cambia tu desánimo, cambia de actitud. Porque eso no me trae gloria. Dios a la distancia te dice, tranquilo, yo estoy acá. ¿Qué le parece si en esta noche le pedimos a Dios que esa paz y esa palabra venga a nosotros para alivianarnos, para traernos descanso y para entender que otra vez Dios lo va a volver a hacer? Si Dios ya te demostró su poder, si Dios ya te demostró su amor, ¿qué te hace pensar que no lo va a volver a hacer? Otra vez volveré a abrir caminos en el desierto. Ya lo hice. No es nuevo para Dios. No es nuevo para Dios rescatar tu vida. No es nuevo para Dios salvarte del pozo. No es nuevo para Dios restaurar tu casa. No es nuevo para Dios levantarte cuando te caíste. No es nuevo para Dios. Él ya lo hizo y lo volverá a hacer. A veces no nos damos ni nos permitimos que Dios lo vuelva a hacer porque pensamos que Dios ya lo hizo y ya no lo va a volver a hacer. Yo quiero decirte hoy, y la palabra que te quiero dejar hoy, es que Dios lo va a volver a hacer. Y va a volver a rescatarte, y va a volver a hacerlo, porque sos su hijo.